Video creado por Nabila, Virginia, Sol y Celina. Geología y geomorfología. Tectónica de América del Sur. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede bajo nuestros pies? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué hay terremotos? ¿Y por qué hay erupciones volcánicas? En nuestro planeta existen placas tectónicas o litosféricas, las cuales podemos definir como fragmentos de litosfera ubicados bajo la corteza terrestre. Estos fragmentos pueden ser clasificados como oceánico, como la placa del Pacífico, o mixto, como la placa sudamericana. También es importante destacar que las placas tectónicas están compuestas por la corteza y una capa superficial del manto. Pueden llegar a una profundidad de 200 kilómetros y gracias a su baja temperatura se le considera quebradiza. En América del Sur podemos observar la convergencia de dos placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Al decir que ambas convergen nos referimos a que la placa oceánica choca a la continental y es empujada hacia abajo, obteniendo como resultado una fosa oceánica y una cadena de montañas, la fosa Chile-Perú y la cordillera de los Andes. Las placas de subducción producen los terremotos gracias a su fragilidad y temperatura. El 80% de los terremotos del mundo y al menos un cuarto de los terremotos más significativos a nivel mundial se han producido en América del Sur. Los volcanes andinos se encuentran sobre el punto en el que la parte superior de la placa de Nazca se subduce a unos 150 kilómetros de profundidad. El derretimiento de la roca del manto entre las dos placas es el que genera el magma que alimenta a los volcanes. Hay regiones donde no encontramos volcanes, como en Perú y una zona de Chile, y los terremotos revelan la llamada subducción losa plana. En estos segmentos la placa oceánica se sumerge a 100 kilómetros de profundidad y se acomoda en la parte inferior de la placa sudamericana. Si observamos en un mapa las áreas donde han ocurrido los últimos grandes terremotos, vemos que las brechas sísmicas, o lugares donde no ocurrieron, son más susceptibles a eventos futuros. El terremoto de San Juan es considerado el más mortífero de la historia argentina. Bajo la zona afectada, la disposición de las placas es de losa plana. A medida que las placas se rozan horizontalmente, fuerzas de compresión se acumulan en la corteza continental. Estas rompen la corteza en bloques separados por fallas inversas. El terremoto ocurrió en una de estas fallas y produjo una ruptura desde 20 kilómetros de profundidad hasta la superficie. San Juan fue destruido en 40 segundos y hubo un total de 8.000 muertos. El terremoto ocurrido en 1960 de magnitud 9.5 en Chile fue el terremoto más fuerte nunca antes registrado. La ruptura de una falla provocó el desplazamiento de una zona de más de 850 kilómetros de longitud. Esta ruptura duró más de 4 minutos y liberó energía equivalente a 10.000 terremotos de magnitud 7. El borde delantero de la placa continental almacena energía elástica mientras las placas convergen. Se bloquea por la fricción el límite de la placa, lo que provoca que la placa superior sea forzada hacia atrás elevando la superficie continental. En 1960, la fuerza de las placas convergentes vence en la fricción, causando la sacudida y el posterior tsunami, el cual provocó daños y decesos no solo en Chile, sino que también en Hawái, las Filipinas y Japón. Fue tal el impacto que generó el mismo que luego del tsunami se creó el Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Este terremoto fue dentro de las placas y no entre ellas. Su magnitud fue de 7.9 y es considerado el más mortífero de las Américas. Ocurrió en la zona frágil superior de la placa de Nazca, y si bien el terremoto de Chile liberó 300 veces más energía que el de Perú, la ubicación de este terremoto fue su punto destructivo. 100.000 millones de metros cúbicos de roca y glaciares se deslizaron sobre las ciudades y las sepultaron a 30 metros de profundidad. Se estiman 70.000 muertes. El oeste de Sudamérica es una región de alto riesgo sísmico. Hay megaterremotos generadores de tsunamis, terremotos intraplaca, en la placa que se subduce, y en la intraplaca continental. La concientización y la construcción de edificios antisísmicos son dos pilares claves para prevenir consecuencias mayores post-desastre natural.